Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Academia. En esta nueva oportunidad vamos a resolver otro ejercicio de la 13ª edición del libro Física Universitaria de John Friedman, el cual establece lo siguiente. Un automóvil controlado a distancia se mueve en un estacionamiento vacío. La velocidad del automóvil en función del tiempo está dada por la ecuación que vemos en pantalla. A. ¿Cuáles son las componentes X y Y de la aceleración del auto en función del tiempo? B. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la velocidad para un tiempo de 8 segundos? C. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la aceleración para un tiempo de 8 segundos? Bien, el ejercicio nos está dando como único dato el vector velocidad, que viene dado por esta ecuación. Debemos recordar que para determinar la aceleración debemos derivar la velocidad en función del tiempo. Lo vamos a hacer por separado. Primero vamos a trabajar con la componente en X y luego lo vamos a hacer con la componente en Y. Bien, entonces, para determinar la aceleración en X en función del tiempo, derivamos la componente en X de la velocidad. Tendríamos que la derivada de 5 metros sobre segundo es 0. La derivada de 0,018 metros sobre segundo al cubo multiplicado por el tiempo al cuadrado nos da 2 por 0,018 metros sobre segundo al cubo multiplicado por el tiempo. Resolvemos esta parte y tenemos que 2 por 0,018 es 0,036. Nos quedaría entonces que la componente en X de la aceleración en función del tiempo es menos 0,036 metros sobre segundos al cubo multiplicado por el tiempo. De esta misma forma también vamos a hallar la componente en Y de la aceleración en función del tiempo. Tenemos que la derivada de 2 metros sobre segundos es 0 y la derivada de 0,55 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo es 0,55 metros sobre segundos. Resolvemos y tendríamos que la componente en Y de la aceleración en función del tiempo es 0,55 metros sobre segundo al cuadrado. Ya con esto hemos determinado las dos componentes del vector aceleración en función del tiempo. Bien, lo segundo que nos está pidiendo el ejercicio es determinar la magnitud del vector velocidad cuando el tiempo es 8 segundos y su dirección. En primer lugar, vamos a resolver en esta función el valor de las componentes de la velocidad para poder determinar el valor de la magnitud de este vector velocidad. Por lo tanto, vamos a sustituir el tiempo por 8 segundos en la ecuación. Hacemos de esta manera y resolvemos. En primer lugar, vamos a elevar al cuadrado a los 8 segundos y tendríamos que 8 segundos elevado a la 2 es 64 segundos al cuadrado. Multiplicamos en esta parte 0,55 metros sobre segundo al cuadrado por 8 segundos y nos da 4,4 metros sobre segundos. Cabe destacar que este segundo se divide entre estos segundos al cuadrado y me queda segundos. Bien, en el siguiente paso vamos a multiplicar 64 por 0,018 metros sobre segundo al cubo y nos da 1,152 metros sobre segundo. Aquí nuevamente voy a resaltar lo siguiente. Este segundo al cuadrado se divide entre este segundo al cubo y nos queda segundos. De este lado simplemente hemos sumado 2 más 4,4 y nos da 6,4. Bien, resolvemos la componente en X, 5 menos 1,152 y nos da 3,85 metros sobre segundos. Bien, hemos determinado las dos componentes del vector velocidad. Con estas componentes podemos graficar en el sistema de eje cartesiano y lo primero que debemos hacer es ubicar los puntos o las componentes de este vector, proyectar en el plano y graficar el vector velocidad.
Como podemos observar, se nos está formando un triángulo rectángulo donde la hipotenusa viene dada por la magnitud del vector velocidad. Por lo tanto, es válido determinar esta magnitud utilizando el teorema de Pitágoras, donde los catetos son la velocidad en x y la velocidad, es decir, sus componentes. Sustituimos entonces en la ecuación velocidad en x es 3,85 y velocidad en y es 6,4. Resolvemos los cuadrados, las potencias. Tenemos que 3,85 elevado a la 2 es 14,82 y 6,4 elevado a la 2 es 40,96. Realizamos la suma, nos da 55,78 y por último hallamos la raíz cuadrada de esta cantidad, que es 7,47. Este es el valor de la velocidad, esta es la magnitud del vector velocidad. Bien, una vez que determinamos la magnitud, pasamos a determinar la dirección de este vector y lo vamos a hacer con la función de tangente, ya que tenemos los valores de las componentes. Esta dirección la he denominado θ. Entonces, si usamos la función de la tangente, tendríamos que tangente de θ va a ser igual a la velocidad en y entre la velocidad en x, es decir, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cabe destacar que podríamos utilizar también la función del seno y el coseno, ya que conocemos el valor de la magnitud del vector. Sin embargo, he decidido determinarlo con el valor de las componentes. Bien, sustituimos en la ecuación velocidad en y es 6,4 y velocidad en x es 3,85. Realizamos la división y nos da 1,66. En nuestra calculadora hallamos la arcotangente de 1,66 y tenemos que θ va a ser igual a 59 grados. Bien, con esto culminamos la segunda parte del ejercicio. En la tercera parte vamos a determinar la magnitud del vector aceleración y teníamos que el vector aceleración venía dado por esta ecuación, donde el tiempo lo vamos a sustituir por 8 segundos. Sustituimos en la ecuación el tiempo por 8 segundos y multiplicamos menos 0,036 metros sobre segundos al cubo por 8 segundos y nos da menos 0,29 metros sobre segundo cuadrado. Con estos valores podríamos también, en este caso, graficar en el sistema de coordenadas, ubicando los puntos o las componentes de este vector, proyectando en el plano y graficando el vector aceleración. Nuevamente observamos que se nos ha formado un triángulo rectángulo donde la hipotenusa representa la magnitud del vector aceleración. Y es válido emplear aquí también el teorema de Pitágoras. Teniendo la ecuación, sustituimos entonces los valores. Tenemos que el valor de la aceleración en x es menos 0,29 y el valor de la aceleración en y es 0,55. Elevamos a la 2, tenemos que menos 0,29 elevado a la 2 es 0,08 y 0,55 elevado a la 2 es 0,3. Sumamos, nos da 0,38 y hallamos la raíz cuadrada de esta cantidad. Tendríamos entonces que el valor o la magnitud del vector aceleración es 0,62. Una vez que hemos obtenido la magnitud de la aceleración, pasamos ahora a determinar la dirección de este vector, que en este caso la he llamado alfa. Utilizamos también la función de la tangente. Dividimos entonces 0,55 como cateto opuesto entre menos 0,29 como cateto adyacente. Realizamos la división, nos da menos 1,9 y hallamos la arcotangente, en este caso de menos 1,9 en nuestra calculadora, y nos da menos 62,24 grados. Bien, en conclusión,
hemos determinado la primera parte del ejercicio, las componentes del vector aceleración en función del tiempo. Hemos determinado la magnitud y la dirección de la velocidad para un tiempo de 8 segundos. Y hemos determinado también la magnitud y la dirección del vector aceleración para un tiempo de 8 segundos. Bien, ha sido todo por esta ocasión. Si tienes alguna pregunta o alguna observación, puedes hacerla en los comentarios. De igual manera te dejo la dirección de correo electrónico en la descripción del video. Y pues te invito a que te suscribas al canal y que me regales un like. Gracias.